7:14 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión, Canal 20, Televisión Digital Terrestre. Nos acompaña el doctor Tomás Gálvez, él es abogado, ex fiscal supremo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad y bueno, que hayan tenido una feliz Navidad. Pues. Exactamente, ¿cómo se celebra la Navidad usted de Cajamarca? ¿Cómo se celebra la Navidad en Cajamarca? Bueno, en Cajamarca, especialmente en la capital, igual que acá, no hay ningún inconveniente. A veces en las provincias sí es un poco más tradicional. Más tradicional, ¿eh? Con los nacimientos, bailes en los nacimientos. Las comparsas de los niños, ¿no? Claro, las parroquias. Claro, desfiles de los pastorcitos, pero ya eso ya cada día va desapareciendo también. Y además celebrando con la rica gastronomía cajamarquina también, ¿no? Claro, obviamente. Los panecillos, las rosquitas. Sí, los panecitos, las galletitas, las rosquitas y el queso, pues, que es tradicional de allá. El queso chogur, hay un queso chogur que es famosísimo. Chugur. Claro, sí, chugur, eso es de la provincia de Hualgayoc, ajá, de nuestro amigo Juvenal Díaz, pues, ajá, cierto, claro. Lo hemos convocado también para hablar de un tema importantísimo que tiene relación con con lo que está sucediendo en el país, y es que recientemente se ganó un juicio, en todo caso una decisión del Tribunal Constitucional para liberar, digamos, este acuerdo importantísimo entre la Fiscalía y Odebrecht, ¿no? Como usted sabe perfectamente. ¿Qué opinión le merece a usted esta decisión? Bueno, en realidad, ese acuerdo, al ser aprobado por una sentencia de homologación por el Poder Judicial, era cosa juzgada, porque no fue apelado. En julio de 2019. Exactamente. Y desde ese momento tenía que ser público. Estamos hablando no había ninguna razón para que sea reservado y menos secreto como lo habían considerado. Estamos hablando del acuerdo de colaboración eficaz. De Odebrecht, obviamente. Entonces, innecesariamente se mantuvo en reserva, en secreto. Y bueno, con esta sentencia que ha dispuesto que se conozca, también ellos mismos han tratado de sacarle la vuelta a la publicidad del acuerdo, porque lo publicitaron en 2 portales, Convoca, creo, y otro Epicentro, pero presentándolo como si fuera lo máximo, como si fuera un gran logro del equipo de fiscales. Y creo que siguen mintiendo, pues, porque en realidad, si bien es cierto, en la sentencia estaban todas las concesiones y los beneficios que le habían otorgado a la empresa y a sus funcionarios, ya con el acuerdo completo se ha podido ver algunas cosas, como por ejemplo, que ya estaban preparando que Odebrecht le interponga demandas, arbitrajes por indemnizaciones. Ajá. ¿Y por qué? Porque en una de las cláusulas de las partes del acuerdo establecen que si el acuerdo no llegara a buen puerto, como que en efecto ha sucedido, todas las pruebas obrantes en el expediente puedan ser usados en arbitrajes que eventualmente la empresa podría interponer en contra del Estado, lo cual evidencia ya sin ninguna duda que estos señores han trabajado exclusivamente a favor de esta empresa corrupta. Esto obviamente tiene que ser investigado, realmente esto es importantísimo, pero dentro de su percepción como ex fiscal supremo, ¿cuáles son las condiciones necesarias para un acuerdo de colaboración eficaz? En todo caso, teniendo en cuenta que tiene que ser de alguna manera mantenido en reserva con la finalidad de no interferir en el proceso. Bueno, en realidad las condiciones para un acuerdo es que los beneficiarios de dicho acuerdo, es decir, los delincuentes que se someten al acuerdo, primero tienen que admitir su responsabilidad penal, que participaron en el delito. Eso en primer lugar. Luego, que entreguen la prueba, la evidencia para el esclarecimiento del hecho, pero prueba que sea útil, veraz y oportuna, lo cual significa que tiene que estar en poder de los fiscales, quienes deben investigar esas características, que sea útil, veraz y oportuna. No puede ser que te comprometas a entregar la prueba en el futuro, porque ni siquiera sabes qué calidad de prueba va a ser. Exacto. Y no sabes si siquiera la va a entregar. Eso es lo que ha sucedido acá. Celebraron el acuerdo, ¿para qué? Para poder entregarle el precio en el cual se estaba vendiendo la central hidroeléctrica de Chaclla. Para eso
desesperadamente suscribieron el acuerdo con esta empresa porque no había ninguna razón, porque no habían entregado la prueba. No podían determinar si esa prueba era útil, veraz y oportuna. No podían determinarlo. Pero a pesar de eso, celebraron el acuerdo para tener el camino limpio, para entregarle los 5.000 millones de soles en los cuales se vendió la empresa Chaglia, la central hidroeléctrica de Chaglia. Esa fue la única finalidad, porque había una norma, una disposición que establecía que no pueden entregarle los activos o el dinero o cualquier bien a esta empresa mientras tengan una investigación o un proceso vigente. Claro. Entonces para eso tenían que matar la investigación. Para eso fue, para que ya no tenga supuestamente investigaciones y puedan entregarle los 5.000 millones. Y para eso suscribieron el acuerdo sin prueba alguna. La reserva obviamente no tenía por qué darse porque ya concluyó el acuerdo, ya había cosa juzgada. ¿Y cómo opera el acuerdo de confidencialidad? Acuerdo de confidencialidad. Porque está previsto allí. Está bien. Pero esto siempre durante el proceso, mientras esté en investigación, mientras esté en corroboración, la información, las pruebas que están entregando los colaboradores. Ahí es totalmente confidencial, totalmente secreto. Por lo demás, no se requiere y no se puede dictar cuestiones, acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque la información que dan tiene que ser utilizada para esclarecer el hecho. Claro. En los juicios orales, en las otras investigaciones. Entonces, si tú haces un acuerdo de confidencialidad, ¿para qué te va a servir las pruebas? Claro. Sería absolutamente contradictorio, inverosímil. Así es. Claro, lo paradójico también es que el abogado de Barata, Nakazaki, tampoco podía acceder al acuerdo. Ni siquiera él, a pesar de ser parte del proceso. Es que aparentemente el acuerdo lo había hecho la propia empresa. Porque los fiscales se someten a lo que la empresa dice. Por ejemplo, mira, ya suscribieron un acuerdo, ¿no es cierto? Ya lo aprobaron, pero después a la empresa le interesaba otras cosas. Entonces, modificó el acuerdo a través de un acta, de otro acuerdo complementario. Es ahí, mira, ahí, en ese acuerdo complementario, donde le conceden la facultad de que puedan utilizar las pruebas en eventuales procesos de arbitraje, en ese acuerdo complementario, todo en interés de la empresa. Porque no hay una cláusula que hubiera evitado que Odebrecht nos denuncie ante tribunales internacionales. Eso era fundamental, obviamente, porque en todo acuerdo, cuando tú haces una transacción, tú te obligas a no interponer denuncias que contradigan o acciones legales que contradigan el acuerdo. Eso era lo natural, lo normal. Pero te repito, no podías esperar nada de estos señores porque estos fueron designados allí para encubrir a Odebrecht, no para otra finalidad, no para investigar. Por eso es que nunca hicieron un registro domiciliario, nunca hicieron un allanamiento, nunca incautaron nada, porque ciertamente estaban trabajando a favor de la empresa. Y también hay responsabilidad de la Procuraduría, obviamente, en representación de Jorge Ramírez. ¿Cómo sacan 610 millones de soles como reparación civil en 4 proyectos millonarios? La Contraloría ya se había pronunciado señalando una reparación civil mucho mayor. Pero también acá hay que recordar que el Ejecutivo dio primero un decreto supremo y después el Congreso dio un decreto supremo donde prácticamente disminuía o establecía una metodología para calcular las reparaciones civiles de una manera exigua. Eso también hay que reconocerlo. Pero ¿qué sucede? Lo detestable de estos procuradores está en que ya, bueno, quedaron en que la reparación era en 610 millones. Ya está bien. Pero cuando se vendió la empresa, pues tenía que pagar esos... Tenían los 524 millones, ¿no? Esos 610 millones de reparación civil. Tenía que pagar. Ya, me debe 610. Vendes la empresa, hay 5.000 millones. Lo primero que tiene que hacer es pagarme. Pero estos, ¿qué dijeron? Le entregan todo el dinero
los 5.000 millones de soles, no los 524. Eso fue lo que sobró, un saldito, después de que ellos Pero utilizaron. incluso de ahí hubieran agarrado, Claro. para la reparación. ¿Qué tenían ¿no? que hacer? Lo primero, me pagas mis 510 millones y el resto lo llevas. Ya qué importa. Pero eso que le entregaron todo y le dijeron, los 510 millones me pagas en 15 años. ¿Te das cuenta las concesiones que ¿Y hicieron? el momento hasta cuánto habrán pagado ese No, monto? no sé exactamente, pero mira, también un caso crítico es de que los mismos funcionarios de la empresa le entregaron a Hamilton, cuando estaba investigando Claro. todavía Hamilton Castro, le entregaron como adelanto, como parte de las ganancias ilícitas, que esas son las que se incautan y luego se decomisan, como parte de las ganancias ilícitas, entregaron 30 millones de soles. Pero estos señores en el acuerdo le devuelven esos 30 millones diciéndole, esos tienen origen lícito. Así es que eso puedes utilizarlo para pago de la reparación civil. Le devolvieron para que pague reparación civil, cuando eso era ganancias ilícitas, como la misma empresa lo había señalado y lo había entregado como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas, había entregado esos 30 millones. Entonces, si ellos mismos lo reconocen, ¿cómo luego los fiscales van a decir estos 30 millones tienen origen lícito, así es que te devuelvo? O sea, eso ha sido una aberración total. Claro. Ya estos comentarios que le sacan estos portales Convoca y Epicentro, creo que es, eso en realidad es una sinvergüencería. Esos señores protegieron y auspiciaron los intereses de Odebrecht en todo momento, y hasta ahora siguen, y todavía quieren convencernos cuando ya todo el mundo sabe que ese acuerdo fue nefasto para el país, que fue una traición a la patria, y ellos siguen igual, no, que fue un gran acuerdo, que la empresa quería pagar muy poco, nomás poco, pero que la gestión de los procuradores y de los fiscales hicieron que pague 610 millones, cuando estos debían pagar de reparación siquiera unos 15.000 millones. Claro. ¿Y cómo tuvieron acceso a este documento reservado hasta que el TC decidió parar o aprobar el habeas corpus presentado por Medina y Batters? ¿Cómo tuvieron acceso a este documento y lo han colgado en sus plataformas? Pues, eso fue una estrategia, pues. Cuando ya se sabía que el TC, el Tribunal Constitucional, iba a disponer que se publique el acuerdo, estos, para desinflar el efecto de esa publicación que iba a hacer Philip Batters y toda su gente, para desinflar lo que hicieron, le entregaron a estos portales para que entreviste a la procuradora, para que hagan comentarios totalmente favorables y lo publiciten de tal forma que le resten todo efecto al debate y al análisis del acuerdo que tenía que hacerse. Entonces van a seguir defendiendo este acuerdo a pesar de todo lo que sea. No van a seguir, siguen, Claro. siguen y van a continuar, obviamente. Desde el primer momento lo hicieron. Acuérdate que a Hamilton Castro lo cuestionan exactamente porque no continuaba con el acuerdo. ¿Y por qué no continuaba, no avanzaba con el acuerdo? Porque era evidente que le estaban mintiendo. Claro. Entonces él ya no continuó con el acuerdo. Ya, pero por eso pusieron como condición estos grupos, cuando entra Chávarri a la Fiscalía de la Nación, pusieron como condición cambiar a Hamilton porque ya se había dado cuenta Hamilton que estos señores lo único que querían es sacar su patrimonio y mentirle a la fiscalía. Los otros vinieron, no solamente aceptaron las mentiras, sino que trabajaron, me refiero a Vela y Pérez, trabajaron defendiendo los intereses de estas empresas corruptas. Vamos Claro. a hacer permíteme, Sí. Alisa, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM, también en Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Tomás Gálvez, ex fiscal supremo. Ya regresamos. Ya hablemos. 7:32 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM, también en Tribu Televisión, Canal 20. Estamos conversando con el doctor Tomás Gálvez, él es abogado ex fiscal supremo. Doctor Gálvez, ¿qué habría sucedido si el documento del que estamos hablando se hubiera difundido muchísimo antes, este acuerdo justamente con Odebrecht? Mira, se tendrían más claras las formas como estos señores favorecieron a Odebrecht. Porque hay que recordar
¿Habría cambiado la situación? No tanto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vincula en estos acuerdos de colaboración eficaz realmente es la sentencia que homologa el acuerdo. Ajá. No las fases previas por las que avanzan tomando acuerdos, suscribiendo actas continuas hasta llegar a la definitiva. Eso no vincula, ni siquiera el acta definitiva. Esa acta definitiva la presentan al juzgado y le piden su aprobación. Y el juzgado, en los mismos términos del acuerdo, porque no puede cambiar el acuerdo, es un acuerdo, Claro, es un acuerdo. ¿no es cierto? Puede hacer alguna observación de orden legal, pero ahí pueden renegociar el fiscal con las partes. Entonces, acá el juzgado aprobó el acuerdo. Entonces, en gran medida, casi en su totalidad, los beneficios que le concedieron están contenidos en la sentencia de homologación, que esa es la que vincula. Entonces, la variación es mínima en términos jurídicos, en términos de obligatoriedad, pero sí sirve la publicación del acuerdo para conocer cómo es que llegaron a hacerle esas concesiones. Y, por ejemplo, algunos aspectos vitales como este que acabo de decir, en el cual se indica que las pruebas que obraban en el expediente del acuerdo puedan ser utilizadas en los arbitrajes internacionales si es que por alguna razón el acuerdo no llegaba a buen puerto. Pero eso es gravísimo. ¿Por qué? Claro. Porque se evidencia que los fiscales y la empresa ya sabía que ese acuerdo no se iba a cumplir, como que no se cumplió. Ya sabían que Odebrecht no iba a entregar los codinomes, las pruebas que se comprometió. Por eso dijeron, si es que este acuerdo abortara, pues muy bien, nos ponemos de acuerdo y autorizamos a la empresa para que utilicen las pruebas del acuerdo en arbitrajes internacionales. La verdad que eso ha sido ya no hay una palabra para expresar o describir debidamente esa conducta de los fiscales, porque eso ya es más que traición a la patria. Pues. Doctor, ¿qué significa la progresividad en el acuerdo? Que cuando a ellos se les ocurra... Ese es otro punto, por ejemplo. Ese es delitos en otros proyectos. Mira, el punto es el siguiente. Ellos reconocen, me refiero a la empresa, Sí. reconocen responsabilidad en 4 casos. Pero sobre esos casos había prueba de sobra. No necesitabas ningún acuerdo. Y además no les quedaba otra alternativa porque las pruebas ya estaban ahí. Un par de registros domiciliarios, un par de incautaciones de celulares. Apretadas a las consorciadas, por ejemplo, ¿no? Estaba listo, estaba resuelto. No necesitabas ninguna colaboración para esos 4. Lo importante, la colaboración hubiese sido para los grandes megaproyectos, pues, H2 Olmos, gaseoducto, etcétera. Para eso era importante. Pero eso no se investigó. Entonces, con esos 4 casos se celebra el acuerdo. Y en esos 4 casos, que no había tanta gravedad, si quieres, o por lo menos no era de tanta magnitud el perjuicio causado al Estado, se ponen de acuerdo y le conceden todos los beneficios. ¿Y qué dijeron? Si se descubre otro caso, como el gaseoducto, por ejemplo, no hay problema, aun cuando no se descubra por versión de la empresa o de sus funcionarios, sino aun cuando se descubra por otros medios, lo incluyes al acuerdo y ya no se investiga y los beneficios quedan incólumes. Esa es una barbaridad. Esa es una vergüenza realmente. Pero así suscribieron y además eso es absolutamente ilegal. Eso es prevaricato. ¿Por qué? Porque ninguna norma te autoriza a ello. Ninguna norma. Además niega el sentido propio del acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo me va a servir para concederte beneficios por los delitos que reconoces, por los cuales tú has aportado pruebas útiles, veraces y oportunas. Claro. Para eso va a servir. No para un acuerdo que no conoces de qué se trata. ¿Los fiscales habrían incurrido en delitos al suscribir este acuerdo? Obviamente, y no solo el acuerdo, sino en su conducta en todo el proceso. Y yo lo he denunciado a ellos, ya lo he dicho varias veces, especialmente por el delito de falsedad ideológica y peculado, porque como decían antes ustedes,
por los 524 millones de soles. ¿Cómo así? Esto ya lo he dicho varias veces, pero para que quede claro siempre es bueno reiterarlo. Mira, cuando ya le entregan el dinero, los 5.000 millones de Chaglia, de la venta de Chaglia, ellos dispusieron ya en varias obligaciones, pagando a sus acreedores, y quedaba 524 millones. Entonces, esos 524 millones, la empresa los reclama, que le entreguen. ¿Pero ante quién lo reclama? Ante la juez que dictó la sentencia homologatoria. Y la juez que le dice, ¿no? Ajá, y la juez que le dice, improcedente, a pesar, esto también lo reitero, a pesar de que Vela se rasgó las vestiduras, casi al borde de las lágrimas, diciendo que le entreguen el dinero, que todo está perfecto. Y la juez, contradiciendo a Vela, le dijo no, improcedente. Porque había investigaciones. Porque justamente había una cláusula que establecía que no se le entreguen los activos mientras tengan investigaciones vigentes. Y la juez dijo no. Además dijo, este acuerdo se cumple en sus propios términos. Ya está. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué hizo la empresa? Solicitó la devolución al Ministerio de Justicia. Acuérdate que el Ministerio de Justicia tenía el fideicomiso que administraba los bienes. Entonces, en poder de ellos estaba esos 524 millones. Entonces le pide Odebrecht al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, ya obviamente estaban en connivencia, le pide informe a Vela y a José Domingo si tiene o no tiene investigaciones y procesos. ¿Y qué hace Vela y José Domingo? Informan de que no tiene ninguna investigación, ningún proceso, y que es procedente la entrega del dinero. Pero sí había investigaciones. Había cualquier cantidad de investigaciones y cualquier cantidad de procesos. ¿Y cuál fue la excusa? Entonces, ese hecho es delito de falsedad ideológica. ¿En qué consiste este delito? En insertar información falsa en un documento público. ¿Cuál es el documento público? El informe que estaban emitiendo estos funcionarios públicos. Documento público. ¿Qué información falsa? La información que no tenía ninguna investigación, ningún proceso, cuando tenía varios. Y ese delito es flagrante. Yo lo denuncié. Pero Vela, ¿qué dijo? Que una investigación preliminar no contaba como No, claro, Vela dijo que no, que la cláusula de no entrega se refiere a investigaciones preparatorias y no a investigaciones preliminares. Pero habían investigaciones preparatorias, habían investigaciones preliminares e inclusive había procesos, porque había un proceso que lo veía el fiscal Chirre en ese momento, claro, que sin acuerdo de colaboración eficaz ni nada, ¿no? se emitieron emitieron las condenas sin ningún problema. ¿Ya? Habían investigaciones preparatorias, preliminares y procesos. Y sin embargo ellos dijeron que es procedente la entrega, no hay ninguna investigación, no hay ningún proceso, y con eso le entregaron los 524 millones. Es especulado y es falsedad ideológica. Y los señores fiscales han tenido participación flagrante en ambos delitos. Sin embargo, nadie dice nada. Y pese a eso, el Poder Judicial ha anulado la suspensión del cargo de fiscal a Rafael Vela y ordenó un nuevo pronunciamiento. Claro, es que un sector importante del Poder Judicial, especialmente magistrados de la especialidad de Derecho Constitucional, están bastante influenciados por estas fuerzas que son afines a Odebrecht, pues. Eso es evidente. Inclusive muchos de los jueces que esta Junta Nacional de Justicia, que ya va a salir, ¿no es cierto?, lo han nombrado ahí para defender sus intereses, porque esta Junta ha trabajado como si no hubiera ordenamiento jurídico, como si no tuviéramos constitución, como si ellos tuvieran facultades para disponer y ordenar lo que ellos quisieran. Ese ha sido el gran problema. Felizmente que ya se va esta Junta, porque si no, por más pase lo que pase, ellos tenían controlado Poder Judicial y Ministerio Público. Ahora tal vez las cosas cambien y además tienen que sancionar a esos miembros de la Junta también que han cometido varios delitos. Medina anunció que iba a denunciar penalmente a los fiscales Lavajato. ¿Tendrá éxito? Obviamente, yo lo he denunciado 2 veces. Es más, yo estoy pensando también reformular una denuncia más, porque yo los denuncié. Y primero, Betsabe Revilla archiva en primera instancia, prevaricando. Y Pablo Sánchez, reiterando la prevaricación, confirma el archivo.
pero sí, claro que hay razones suficientes para interponer varias denuncias contra estos señores. Hay que ver nomás que se haga bien, porque a veces con la emoción nos gana se dejan de lado las ideas y O sea, surgen usted las va a pasiones, denunciar, ¿no? es probable que denuncie, ¿o no? Si tengo tiempo lo voy a hacer, porque lo que pasa ya no es mi deber, porque ya me he cansado de denunciarlos y no ha que pasado nada. pase nada. Por Es otro lado, el expresidente Alejandro Toledo ha solicitado al fiscal Domingo Pérez acceder a los acuerdos de colaboración eficaz suscritos por Graña, Montero e Ixa luego de este reciente fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la Fiscalía, amparado en el artículo 2 de la Constitución, en el artículo 15 y 17 del TUO de la ley 27806. ¿Cree usted que este acceso a esta información pueda ser usada por Alejandro Toledo al beneficio en el proceso que está llevando? Mira, lo que pasa que creo que el caso de Alejandro Toledo es un caso en que no se sustenta en el acuerdo. Él tiene pruebas de sobra que no vienen del acuerdo. La colaboración con Maiman, ¿no? Claro, Maiman es categórico. ¿Por qué? Porque él devuelve la plata. Si yo te estoy mintiendo, si yo estoy inventando cosas, ¿de dónde saco los millones para devolver? Claro. O sea, lo que dice, y además se ha corroborado la versión de Maiman con la propia entrega del dinero, entonces eso está clarísimo. Gracias. Ahora, Maiman, ¿quién era Maiman para que Odebrecht le entregue tantos millones si es que no estaba detrás Toledo? Efectivamente. Claro. Hay prueba de sobra, o sea, ahí yo no creo que pueda beneficiarse. Que va a solicitarlo, claro, y ahora con lo que ha resuelto el tribunal, obviamente se tiene que aplicar el mismo criterio y ya no hay razón para que se mantengan reservadas, ya lo ha dicho el tribunal. Pero que le sirva a Toledo, no creo. Bien, doctor Tomás Gálvez, muchísimas gracias por estar en Altavoz Invital. Sus palabras finales para despedirse de las audiencias. Bueno, pues un saludo a toda la audiencia de este hermoso programa. Que tengan un feliz año, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. Y ya las cosas se están esclareciendo, especialmente en este caso de este acuerdo. Y ya sabemos que esos fiscales son vulgares delincuentes y no los héroes que en algún momento los habían pintado. Muchas bendiciones y feliz año nuevo. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Tomás Gálvez, abogado ex fiscal supremo. Haremos una pausa y regresamos en Altavoz en Vital 91.1 FM y también en Tribu Televisión Canal 20. Ya volvemos.